Queremos encontrar el derivado de la función dada que involucra a un cociente. Solo porque una función implica un cociente no significa que debemos aplicar la regla del cociente para encontrar el derivado, y en algunos casos, aún nunca podemos conocer la regla del cociente. Como estamos dividiendo por un monomial o un término, podemos dividir cada término en el numerador por 3x cuadrados. Simplifique y luego aplique la regla de poder de diferenciación dada aquí para encontrar nuestro derivado. Entonces, podemos reescribir esto como 36 veces al quinto dividido por 3 veces 12x al cuarto dividido por 3x cuadrado más 6 dividido por 3x cuadrado. Ahora simplificaremos cada fracción individualmente y encontrar el derivado. Aviso de que 3 y 36 comparten un factor común de 3. Hay 3 hexaneutones 3, y 3 hexaneutones 36. Y entonces para simplificar x al 5 dividido por x al 2, resultaremos los exponentes. Así que esto simplificaría a 12x al 5, 2 potencia menos. Siguiente 3 y 12 compartir un factor común de 3. Hay 3 hexaneutones 3 y 3 hexaneutones 12. Y de nuevo simplificar x al 4 dividido por x al segundo destruirá los exponentes. Así tenemos menos 4xx a la potencia de 4, 2. Y entonces para este último plazo hay 3 hexaneutones 3 y 3 hexaneutones 6. Así que tenemos más 2 divididos por x al 2, 2. Ahora continuemos simplificando. Tenemos f de x igual esto será 12x al tercer. Esto será 4x cuadrado, y luego por este último plazo. Como queremos aplicar la regla de poder de diferenciación dada aquí, debemos reescribir esto con un exponente negativo. Recuerda si movemos esta x a la segunda, a través de la barra de fracción, cambiará el signo del exponente. Entonces podemos escribir esto como más 2xx a la potencia de menos 2. Y ahora podemos aplicar la regla de poder de diferenciación dada aquí para encontrar nuestra función derivada. Aviso cómo vamos a multiplicarse por el exponente existente, y luego resumen un para obtener el nuevo exponente. So f' of x será igual a 12. X el derivado de x al tercero que sería 3x al poder de 3, 1 segundo poder, 4x el derivado de x al segundo, que sería 2xx para la 2, 1 primera potencia, y luego tenemos más 2x la derivada de x para la menos 2. Así que vamos a multiplicarnos por menos 2, y luego tendremos x con el poder de 2 1 o menos 3. Ahora vamos adelante y simplifique esto. Tenemos f' de x iguales, esto será 36x al 2 2, 8x. Ahora por este último plazo, podemos pensar en esto como superior a 1. Vamos a mover este x al tercer abajo al denominador, así que será x al poder más 3. Así tendremos más menos 4x al 3 grados o solo, 4 todo sobre x al poder más 3. Esta sería nuestra función derivada. Ok, espero que encontraste esta explicación útil.